¿Estás aburrido de lo simple y monótono de un mundo survival? Pues déjame decirte que hay una solución, ya que hoy te presentaré mi top 15 de los mejores add-ons survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de comenzar, le quiero mandar un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo, no olvides comentar la palabra add-ons o tu add-on favorito. Así que bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos grandiosos add-ons. Para este primer puesto te presentaré al que se llama Project Walker. Explora un mundo descuidado y cubierto de maleza invadido por zombies. Para sobrevivir debes buscar comida y armas y luchar contra los zombies, explorar estructuras abandonadas y mucho más. Project Walker es un complemento de Minecraft que agrega un giro post-apocalíptico al juego. Los jugadores ahora deben buscar suministros para mantenerse con vida, al mismo tiempo que deben tener cuidado con los zombies. El complemento presenta una variedad de nuevos elementos, bloques y mobs, así como una nueva mecánica de set. Project Walker es un complemento desafiante e inmersivo que agrega un nuevo nivel de emoción a Minecraft Bedrock. Vamos a tener nuevos artículos como lo son armas, nueva comida y botequines. Asimismo contaremos con nuevas estructuras, claramente con los zombies mejorados con mucha más velocidad, que no descansarán hasta lograr su objetivo. Para este siguiente puesto tenemos al ya actualizado Ender Altar. La magia de teletransportarse es algo muy presente en Minecraft y ahora se ha ampliado con este complemento. Ahora puedes crear Ender Altar para transportarte entre puntos marcados en el mundo. Puedes teletransportarte sin límites. Vamos a contar con 7 tipos de Ender Altars posibles de crear con este complemento hasta ahora. No hay diferencia entre todos estos tipos. Todos los objetos presentes en el complemento tienen un propósito. Para elaborar estos Ender Altar ocuparemos de 3 objetos, que sería el polvo de perla de Ender. Asimismo ocuparemos del libro de Ender, un libro antiguo y mágico con algunas escrituras en las ruinas antiguas. Además ocuparemos el bloque con el cual queremos fabricar el Ender Altar. Para teletransportarse simplemente ocuparemos entrar al Ender Altar. Al hacerlo estaremos accediendo a la interfaz de usuario. Para teletransportarse ocupamos de 3 niveles de experiencia, que es básicamente lo que cuesta. Asimismo podemos teletransportarnos entre una y otra dimensión, como el Overworld, Nether o End. Pasando con el siguiente complemento, tenemos al ya conocido Block Armor. El concepto de este complemento es agregar una armadura para cada bloque en el juego. Cada bloque que tenemos en el Minecraft Vanilla ahora podemos fabricarlo para armadura. Todos los siguientes se han agregado como un conjunto de armaduras y una espada con sus propias recetas y puntos fuertes. Vamos a contar pero con una gran cantidad de armaduras que estarán elaboradas con bloque de hueso, estanterías y sin fin de materiales más. Cada una contará con poderes o habilidades. Obviamente esto depende mucho de la armadura. Las armaduras en creativo estarán en nuestro apartado equipo y para fabricarlas simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal. Desactivar la opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones para obtenerlas en nuestro mundo survival. En el siguiente puesto tenemos al ya conocido y actualizado Moreore Tools. El complemento se va a estar enfocando en agregarnos nuevos minerales en todo nuestro mundo. Contaremos con más de 400 herramientas y más de 21 armaduras, claramente con diseños diferentes. Todas estarían hechas con los nuevos minerales que este mismo add-on añade, entre los cuales tendremos la adamantita, el estaño, topacio, bronce, jade, armaduras de esmeralda, cobre, rubí, amatista, cobalto y entre muchos más. Los minerales ahora se pueden romper con un pico agregado por el mismo complemento, el cual automáticamente te lo dará al iniciar el mundo. También de igual forma sin dejar atrás las herramientas y armas que este complemento agrega, que de igual forma algunas tendrán habilidades especiales, todo esto dependiendo del mineral. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Druid Spoons. Este complemento agrega nuevas armas con diferentes materiales, además con diferentes habilidades según el tipo de arma. Vamos a contar con cuchillos, katanas, espadas largas y entre un montón de armas nuevas. Vamos a poder obtener todas estas armas desde la mesa de crafteo. Como bien dije, cada una tendrá habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar combatiendo. Además que estas armas son compatibles con los encantamientos, por lo que podremos añadirle algún encantamiento sin problemas. Obviamente estas armas superan por mucho a las que ya tenemos o las vanilla, ya que el daño que hacen es brutal. Además que los diseños que tienen están increíbles. Pasando al siguiente
siguiente tenemos al complemento llamado Divine Realm Add-on. ¿Alguna vez has querido un nuevo portal en Minecraft o alguna vez has querido una nueva dimensión en Minecraft? El Divine Realm es un complemento más nuevo que traerá un reino completo a tu mapa. Una vez elabores el marco del portal divino, podrás hacer el portal al reino divino. Para completar el portal necesitarás un piernal de acero y una perla divina. Para que puedas hacer el portal deberás colocar el marco del portal divino frente a ti y prenderle fuego 4 veces con el piernal y acero. Al hacer esto, el resto del portal del marco aparecerá frente a ti. Una vez hayas activado completamente el portal, estarás listo para saltar en él. Después de saltar él, deberás despertar en un lugar hermoso llamado Divine Real. Primero serás recibido por los zorros divinos y ajolotes divinos. También de igual forma encontrarás una pequeña aldea, siendo un complemento si quieres darle un nuevo aire a tu Minecraft Bedrock con esta nueva dimensión. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Nicox Mobs. Este complemento estará agregando nuevas mafias o mobs que van a estar generándose naturalmente por nuestro mundo. Cada mafia tiene diferentes habilidades y botines únicos. Además que algunas mafias se pueden domesticar y otras son muy peligrosas. Los mobs están diseñados para combinar con el ambiente y estilo vanilla. Como bien dije, estas mafias van a estar por todo nuestro mundo o generándose naturalmente por nuestro mundo. Vamos a contar desde criaturas un tanto normales o criaturas un tanto extrañas. Nicox Mobs está hecho para hacer que el juego sea más emocionante y desafiante, con los mobs y bloques y elementos nuevos. Vamos a contar con categoría de mamíferos, artrópodos, aves, criaturas acuáticas. Además que tendremos nuevos bloques como lo son los bloques de naturaleza. En este siguiente puesto tenemos al addon llamado Cobblestone Generators. Este complemento hará nuevos generadores de adoquines para tu mundo de Minecraft. Hay 5 niveles de estos generadores. Cada uno es más rápido que el anterior para que puedas cultivar adoquines mucho más rápido y más fácil con unos pocos bloques. El generador de adoquines tiene 5 niveles que son hierro, oro, esmeralda, diamante y negrita. Cada nivel aumenta ligeramente la velocidad de producción. Estos tienen un conducto en un lado del bloque que indicará dónde se guardará el adoquín. Para recogerlo simplemente debemos colocar un cofre o un shulker y automáticamente se almacenará en su interior. Se puede colocar en todas las direcciones, por lo que no tendrás problemas en acomodarlos. Para ver las elaboraciones es muy simple. Deberemos entrar a nuestra mesa de crafteo y desactivar la opción de nuestro lado izquierdo superior. De esa forma podremos ver las recetas o crafteos de estos generadores. Este siguiente addon mod lleva el nombre de Levens Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde, este complemento agrega eso, y solamente con el uso de 2 bloques. Estos 2 nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlos simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque, el cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuántos niveles hemos almacenado debemos darle clic derecho en el caso de PC o interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuántos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje, el cual se fabrica de la siguiente forma, que será con hierro, piedra y polvo de redstone. Además tendremos el otro bloque, el enforzador de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Sí o sí, un addon que llega a resultar un tanto útil. Pasando con el siguiente addon, tenemos al ya actualizado Waypoints Addon. Este complemento nos permite marcar ubicaciones importantes en el mapa y navegar fácilmente hacia ellas, ya sea marcar la ubicación de una base o pueblo cercano. Primeramente iniciar con el crafteo de este libro, el cual nos va a permitir teletransportarnos, el cual se elabora con una brújula, una perla ender, un saco de tinta y un libro. Usar este libro es tan simple como mantener la pantalla presionada. Al abrir este libro nos estará apareciendo este menú. En opciones nos estará apareciendo la opción de añadir uno, borrar, editar o operador. Si nosotros queremos crear una ubicación debemos darle a nuevo o new. Una vez aquí nos pida añadirle un nombre, un color al texto del nombre y de igual forma el color que nosotros queremos que se vea la ubicación. Una vez dándole al enviar nosotros podemos ir a esa ubicación, siendo de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival para evitar recorrer grandes distancias. Ahora como siguiente puesto tenemos al que se llama Rayons More Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 16 nuevos escudos únicos y funcionales. Vamos a contar con distintos escudos como lo es el escudo del Warden. Vamos a contar también con el escudo de amatista, el escudo de magma, estalactita
barritas y más. Algunos de estos escudos contarán con poderes o habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar en batalla con mobs hostiles, o de igual forma con jugadores. Al momento de que ellos nos golpeen van a recibir daño, posiblemente no sea muy severo, pero sí que nos estará dando una gran ventaja. Para ver las fabricaciones simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal, desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones. Pero bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.